tenemos que mantener ese distanciamiento entre ustedes siempre. Entonces, van al colegio, asegúrense que mantengan el distanciamiento porque con solo eso nosotros ya estamos disminuyendo el riesgo. Pero hay que recordarnos que también si estamos tocando superficies, que vamos a estar tocando superficies, que nosotros no tenemos control de quién las tocó antes que nosotros, tenemos que evitar estarnos dando las manos, estarnos dando un abrazo, besos, por mucho que nos queramos ver, tenemos que evitar estas cosas que nos puedan causar contagio, mejor saludarnos de lejos, cuando es un gran gusto ver a alguien, siempre hacemos así, porque es bien importante, cuando regresen al colegio, ustedes van a querer tener ese contacto probablemente. Y hay que saber que tenemos que controlar ciertas cosas. Y lo más importante, creo yo, es el uso de la mascarilla. O sea, tienen que recordarse que el uso de la mascarilla es indispensable. ¿Por qué? ¿Se recuerdan esa imagen que salen todas esas gotículas que están pasando? Eso de 1,5 metros funciona si yo estoy hablando como estoy hablando con ustedes. Pero el momento en que yo me río, ya no es 1,5 metros, es más. ¿Y ustedes creen que no se van a reír en el colegio cuando estén con sus compañeros? O sea, no, definitivamente. Alguien puede toser, alguien puede estornudar porque le da alergia, alguien por lo que sea, pero uno no va a saber en ese momento si es alguien que está enfermo o no. Pero tener la mascarilla para protegerse a uno y proteger que lo que uno está sacando se quede ahí es lo más importante. Entonces, recuérdense que la mascarilla es algo que los protege, que puede estar contaminado, pero ustedes tienen que lavarse las manos antes, después de usar la mascarilla, mantenerla en todo tiempo, no bajársela para hablar porque pierde todo el punto. A la hora de comer, no coman juntos. Ese es el peor error que se puede hacer. Es hora, pasan todo el día con la mascarilla, bueno, es hora de comer, vamos a comer juntos y me la quito, porque es lo mismo como que no la tuviera. Entonces, hay que mantener distancia a la hora de comer y al terminar de comer volvérsela a poner. Eso yo creo que son cosas básicas que yo creo que ustedes saben, pero recordarles que cuál es la importancia ahora que ustedes regresen a la escuela, porque los maestros van a estar ahí siempre preocupados por enseñarles, pero no por estar cuidando que se pongan la mascarilla. Y obviamente a la edad de ustedes es algo que yo creo que pueden tomar toda la responsabilidad al respecto, pero es bien importante recalcar eso, el uso de la mascarilla en todo momento. Sí, definitivamente. Bueno, aquí tenemos una pregunta del Q&A muy interesante y es, ¿cuál es su opinión desde un punto de vista ético y médico sobre el uso de cierta línea de células para la investigación y fabricación de las vacunas del COVID-19 por parte de ciertas compañías farmacéuticas como por ejemplo Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, todas esas? Miren, ese es un tema bien complicado porque el uso de células viene desde hace muchos años. Es más, hay células que vienen que tienen mucha historia de cáncer cervicouterino, que es lo que usualmente yo hablo. Pero esto lo he hablado inclusive con amigos míos, un amigo mío que es un cura, y en realidad no es que la iglesia no tiene una postura de estar en contra del uso de vacunas que vienen de ese uso, porque yo creo que las personas que lo están recibiendo no están pensando que están fomentando eso, porque no está uno fomentando eso en lo más mínimo. Es tecnología que se desarrolló hace muchos años y yo creo que el beneficio que está haciendo la vacuna va a sobrepasar cualquier cosa que nosotros estemos pensando que viene desde un lugar negativo, ¿verdad? Sin entrar en la parte personal que yo pueda tener por mis principios de religión y de ético, yo creo que no se está haciendo nada que deberíamos de sentirnos mal al hacerlo. Y como les digo, genuinamente he recibido comunicados, he tenido pláticas largas al respecto y no debería ser algo que nosotros deberíamos de estar pensando en el momento de tener la vacuna. Sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos otra pregunta del Q&A y esta es, ¿puede una persona infectarse después de haber sido vacunado? Sí, bueno, miren, al igual que las pruebas que se hacen, igual que la vacuna, nada es perfecto. Y es bien importante entender eso. Son muy efectivas
y todavía se está haciendo investigación porque son vacunas tan nuevas para un virus que acaba de existir, o sea, que tiene un año de estar con nosotros, básicamente. Entonces, ahorita lo que se está midiendo es, por ejemplo, si las vacunas lo que previenen, en una sí se ve que disminuye la transmisión de persona a persona, por ejemplo. En otras, lo que sí está claro es que no termino en la unidad de cuidados intensivos, pero no está claro si yo después de vacunado yo puedo transmitir y simplemente me da de una manera bien leve. Entonces, el tema de que si yo me puedo infectar, sí. O sea, nosotros, después de ser vacunados, tenemos que seguir con las medidas de la mascarilla, por ejemplo. No podemos decir, yo ya me vacuné y aquí terminaron las mascarillas. Son realidades incómodas, pero que creo que tenemos que todos ser bien transparentes. Miren, la vacuna nos va a ayudar a regresar a lo más cerca de lo normal que teníamos antes, pero eso va a tomar mucho tiempo. O sea, este año nosotros no estamos dejando la mascarilla. Personas vacunadas no deberían de andar sin mascarilla. Entonces, claro que nos va a dar un nivel de tranquilidad después de estar vacunados, pero no quiere decir que tenemos que bajar nuestra guardia sobre lo básico que hablamos. Usa mascarilla, lavado de manos y mantener distanciamiento por un buen rato hasta que tengamos ya una inmunidad que la mayoría de nosotros, o sea, que la posibilidad de que uno se enferme sea menor, pero para que eso pase, falta el resto del año para nosotros, definitivamente. Sí, bueno, aquí tenemos otra pregunta y es que si las mascarillas quirúrgicas son buen sustituyente de la KN95. Yo creo que son diferentes. La KN95, que son las blanquitas, que son estas, son buenas porque lo protegen a uno y también protegen lo que uno sale. Las quirúrgicas, que son estas como azules, más que todo protegen que la persona que la tiene no lo pase. Entonces, ahora, si los dos tenemos una quirúrgica, entonces estamos protegidos por esa idea de que ninguno de los dos nos estamos transmitiendo. Si todos usamos mascarilla, todos pudiéramos andar con una quirúrgica. Por ejemplo, si uno usa una KN95 en ciertas situaciones, es por la preocupación de que haya alguien que no use mascarilla o que esté usando una mascarilla que no sirva, ¿verdad? Como esas de tela delgaditas que en realidad no protegen. Pero si todos tuviéramos una quirúrgica, deberíamos de sentirnos relativamente tranquilos y tiene que ver por tiempos de interacciones con las personas, lugares donde estamos, tiene que haber buena ventilación, buen espacio, varios factores para decir la KN95 en general va a ser mejor que la quirúrgica, eso ya lo sabemos. Y lo otro importante son las válvulas. Por favor, eviten estas máscaras que tienen válvulas, porque las máscaras que tienen válvulas salen, o sea, las partículas salen. Entonces, si yo estoy con una quirúrgica y estoy con alguien con una de esas que tienen doble válvula, una válvula, es como que, casi como que estuviera hablando con alguien que no tiene mascarilla. El que tiene la válvula está protegido porque no le entra, pero el que está con esa persona no está protegido porque la válvula sale. Son buenísimas porque uno respira mejor. Cuando yo me pongo esas, siento la diferencia, pero encima me pongo una quirúrgica, si es lo único que tengo en ese momento. Pero es un tema que creo que vale la pena aclarar también, porque hay muchas que vienen con válvula y eso no es lo mejor para todos. Tenemos otra pregunta y es, aquí en El Salvador por hoy se sabe que se tendrá para el público la vacuna AstraZeneca. ¿Es cierto que... Espérame. ¿Es cierto que esta vacuna no ha sido aprobada en mayores de 65 años? ¿Cómo se hará con los adultos mayores? Sí, yo creo que la información de la vacuna va evolucionando, de todas las vacunas. O sea, si ustedes se dan cuenta, de repente sale tal vacuna funciona para esta mutación o por decir algo, por esta nueva cepa que ha salido. Esta vacuna, ¿por qué? Porque los estudios van evolucionando. En el primer estudio de AstraZeneca, el problema es que no había mucha población arriba de los 65 años para poderla recomendar. Después se hablaba si se ponía al mes, ahora sabemos que lo mejor es esperar a 3 meses, como lo estamos haciendo aquí, poner una y a los 3 meses poner el otro y aumenta qué tan buena es. Ahora ya está saliendo información con esta misma vacuna ya para los de arriba de 65, entonces probablemente
vamos a tener más información, pero es algo que definitivamente se puede, o sea, se puede realizar. Yo creo que tengo que revisar porque hace poco salió ese comunicado hablando de esta información que ya se está adquiriendo de los de arriba de 65, que no sé si ya tiene la aprobación aquí para todo el grupo etario, pero probablemente esa va a ser, si esa es la alternativa que se tiene, esa es la que se tiene que tomar. Yo creo que no hay vacuna mala, lo que sí es malo es perder las oportunidades de poder recibir la vacunación. Sí, bueno, también quisiéramos saber qué piensa usted como médico de la decisión que tomó Suecia al evitar el lockdown para desarrollar la inmunidad de manera más rápida y natural. Eso es que miren, cuando esto empezó, y les voy a dar un comentario, cuando hablan de las estadísticas, ¿verdad? Y entonces dicen, esta es una enfermedad que de tal edad a tal edad, 99 punto tanto por ciento no le pasa nada, de tal edad a tal edad, tanto por ciento no le pasa nada. Y lo vemos como un número, ¿saben? O sea, ay, ¿y qué es 99? Si es 99%, pero cuando le afecta a uno ese 1%, cuando uno se convierte en una estadística, es la cosa más espantosa del mundo, ¿verdad? O sea, cuando dicen, ay, si es que en realidad solo arriba de los 60 años es que se empieza a ver un poquito de diferencia, pero cuando nos vamos a nivel poblacional, cuando hablamos de millones de personas que se están enfermando, son miles, millones que están muriendo. Entonces, claro, con un sistema de salud fuerte que dicen yo puedo aguantar que se enfermen los que se tienen que enfermar y yo los voy a cuidar y los que no se enferman, o sea, ¿qué es lo que pasó? Les fue muy mal. O sea, han muerto miles de personas y al final del día le ponemos un valor a eso. Y es lo mismo, no es lo mismo que un joven o un niño se enferme a que un anciano o una persona mayor se enferme, no es lo mismo, sabemos que no es lo mismo, pero ¿cuál es nuestro rol? Y eso es bien importante en el contexto de la pandemia, porque sabemos que entre más joven probablemente es mayor la transmisión del virus. Entonces, todos queremos proteger a nuestros seres queridos y esa es la importancia del uso de la mascarilla y todas estas medidas. Al pensar en estos países que dijeron, hey, hagamos esto, a los meses se estaban arrepintiendo porque son tantas personas que mueren. Al verlo así como, bueno, va a pasar lo que va a pasar y estamos listos y en realidad no, los sistemas se colapsan. Pero ahora el uso de la mascarilla es mucho más común. Y yo creo que manteniendo ese uso, y nuevamente en los jóvenes, entender que si usted usa una mascarilla, no es porque ustedes, no es el 1% que les va a pasar algo. Igual pueden conocer a uno de ese 1% y ustedes no quieren que les pase eso. No quieren, sí van a conocer a muchos del 15% de los mayores que van a fallecer de esto y ustedes no quieren ser parte de eso, ni yo quiero ser parte, nadie en la comunidad creo que quiere ser parte. Y cuando esto lo manejaron desde, yo creo que lo manejaron desde un punto de vista como de números y cálculos y al final lo que sufrieron de eso fue muy grande, fue muy grande. Las vidas perdidas es algo que obviamente no tiene precio, pero también los sistemas de salud, el problema de esta enfermedad, y para que ustedes sepan, es ver esto, ver estos pacientes que necesitan este cuidado, no les puedo explicar lo difícil y fuerte que es. Necesitan 4 o 5 personas para atender a un paciente. Eso no es normal. Y que están en unidades de cuidados intensivos, eso no es normal y es difícil dar ese tipo de calidad. Entonces, bajo esas medidas de que enfermámonos todos y no importa, ya va a pasar esto, son dos cosas. Uno, lo que les digo de la cantidad de gente que está muriendo y dos, lo de las mutaciones, recuérdense, ¿verdad? Queremos evitar eso también y por eso queremos evitar que estemos dándole la oportunidad al virus que vaya cambiando cuando esté replicando de una persona a otra. Entonces son dos puntos que creo que son importantes bajo esa pregunta. Ok, tenemos una pregunta muy interesante. ¿Qué opinas sobre realizar entrenamientos deportivos como deportes de contacto, como artes marciales y que estos sean presenciales? ¿Cree que es una medida prematura o no afectaría mientras que se utilice mascarilla? Yo creo que tiene que ver varios factores. Lo primero es,
bueno, han habido varios estudios que hablaban de los deportes. Y lo que se miraba era que a veces el contagio no pasaba por el deporte, sino que lo que hacían afuera del deporte. Entonces es como que digan, el equipo de básquetbol está entrenando y todos tienen su mascarilla y todo, y después del entreno se van a comer juntos, se suben al mismo carro juntos sin mascarilla. O sea, el deporte y el uso de mascarilla, y dependiendo de lo que se haga, claro, no sé si hay un estudio, no lo he leído, de artes marciales específicamente y todo, que me imagino que va a ser mucho más complejo por el tema de la mascarilla, pero tenemos que mantener ciertas cosas que van a disminuir el riesgo. Uno es que si lo están ejerciendo, que lo hagan en un lugar abierto. Dos, que la mascarilla no se retire en ningún momento. Y tres, también entender que en el caso, igual que para la escuela o cualquier lugar, si hay alguien que tiene algún síntoma, alguna razón, no llegar a los entrenos y aislarse y hacer todos los protocolos que se tienen que hacer. Pero, como les digo, tiene que ver con varios factores como la ventilación, el espacio donde se hace al aire libre, se hace cerrado, si se hace cerrado, cuáles son los protocolos que tienen para mantener un espacio lo menos contaminado posible. Y eso es lo que vamos a vivir en la reapertura en los colegios, ¿verdad? Tenemos que entender que vamos a estar en ciertos espacios, lo cual nos va a limitar la cantidad de gente, que es, el tercer factor que les decía, la cantidad de gente que está en el momento, ¿verdad? No queremos estar muchas personas en el mismo momento, en el mismo lugar y con mala ventilación, que esa es y con mal uso de mascarilla, que esa es la fórmula para tener transmisiones altas. Aquí tenemos otra pregunta en el Q&A, y es que se está haciendo un bien que en estos momentos se esté experimentando, haciendo conciertos masivos, traer público a muchos eventos. Si ya estamos en la recta final del inicio y en el inicio de la vacunación, está bien que se haga. Esto traería más infectados y por así tener más fallecidos. ¿Qué piensa usted sobre esto? Sí, eso, yo cuando veo esas cosas, hay lugares que están aprovechando la falta de regulación en ciertos lugares, como les digo, para ver qué es lo que podemos ver, porque esto si bien es cierto, como les digo, la vacuna es el inicio del fin de la pandemia no está terminando todavía. O sea, y yo creo que hay lugares donde se están haciendo ciertos eventos y hay gente que no hay control. No es lo mismo estar en El Salvador, no es lo mismo estar en Guatemala, no es lo mismo estar en México, no es lo mismo estar en Estados Unidos, no es lo mismo estar en un estado de Estados Unidos. Cada lugar se maneja de una manera totalmente diferente y ahora la comunidad científica está analizando lo que pueda dependiendo de cómo lo están manejando. La regulación, hay lugares que dicen mascarilla obligatoria para todos y que vemos esa disminución significativa, y hay otros lugares que dicen terminamos la regulación del uso de mascarilla, y eso no hace sentido en lo más mínimo en este momento cuando ni siquiera hay suficiente gente vacunada. Entonces vivimos una realidad bien difícil, que no sabemos a veces si las decisiones son políticas, son mal asesoradas, pero la ciencia nos dice que no deberíamos de estar haciendo este tipo de cosas. Ahora, si este tipo de cosas están pasando, yo creo que la ciencia está tratando de entender mejor qué es lo que se puede hacer en utilizar esto que está pasando para aprender un poco más y tener evidencia para decirles, miren, porque ustedes hicieron estas son las consecuencias, porque no hace ningún sentido alguno estar haciendo este tipo de cosas, pero tiene que ver mucho con los temas de regulación de cada lugar. Y como les digo, cambia de lugar en lugar, de país en país, en estado, departamento, en ciertos países. Bueno, muchísimas gracias, doctor Maza, por haber estado con nosotros el día de hoy. Sé que hemos aprendido muchísimo de usted, más ahorita que estamos viviendo una situación llena de mitos, donde ya viene el proceso de vacunación en nuestro país. Y gracias, sé que ha sido súper útil, le agradecemos por su tiempo. Y para nuestra audiencia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a que se unan con nosotros la siguiente semana. Hablaremos sobre el impacto en la economía de El Salvador. Nuestra invitada especial será la ministra de Economía de nuestro país, la licenciada María Luisa Hayem. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales
y que nos contacten por cualquier duda o cualquier cosa. Acá estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor Maza. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. No, gracias a ustedes, el honor es mío y cualquier cosa, por favor, cuenten conmigo. Es una iniciativa excelente. Creo que los jóvenes van a hacer una gran diferencia en cómo esta pandemia nos puede afectar a todos y esperemos que puedan tener un inicio de clases responsable, de forma ordenada y por el bien de todos. Entonces, muchas gracias por su tiempo y por la invitación nuevamente. Gracias a usted, doctor Maza. Gracias a usted.